Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en su programa, ¿verdad? Que lo felicito porque están siempre pendientes de la parte ambiental del país y esto es una acción muy importante donde todos debemos unirnos por el bien común. Y vamos a estarlo siempre porque nos interesa el bienestar del país, de estas generaciones y de las futuras generaciones. Abogada, cuénteme por favor, ¿qué compendio de leyes tiene el país para la protección del medio ambiente y para combatir la contaminación que hoy por hoy estamos afectando o afectados los hondureños? Pues Honduras, y al igual que el resto de países, tiene una legislación muy nutrida en materia ambiental. Podemos decir que de las leyes que imperan en el país, pues son las de las que más existen. Sin embargo, tenemos problemas graves pues, en su aplicación. La Constitución de la República, en su artículo 145, establece que es deber del Estado mantener el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. Y estamos ante una crisis donde muchas personas han tenido problemas respiratorios debido a la bruma y debido a este cambio climático. Es decir, que el país tiene que ser más enfático en la materia ambiental para poder cumplir con esta legislación nutrida que tenemos. Hay muchos tratados internacionales, hay acuerdos de país, están también las famosas cumbres. Sin embargo, pues vemos que no hay ese trabajo en campo necesario y seguimos nosotros sufriendo esos impactos en el medio ambiente. Vamos a ver, ¿podemos enumerar alguna de las muchas leyes que hay para combatir el tema de la contaminación y para también proteger el medio ambiente en el país, abogada? Pues hablando de la Constitución misma, ¿verdad? Que nos manda pues a disfrutar de ese medio ambiente adecuado y manda pues y la obligación del Estado de protegerlo, que es nuestra ley primordial. Y luego está la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, está la Ley de Aguas, están los distintos decretos de áreas protegidas, están los convenios internacionales, las declaraciones. Es decir, que en materia, como les decía, legal, tenemos muchas leyes. El mismo Código Penal establece ya sanciones, que ya es la parte, pues, Tenemos un pequeño problema, vamos a recuperar nuevamente la señal de la abogada que estaba diciendo sobre que además de la Constitución de la República, la Ley General del Ambiente, la Ley General del Agua, también el Código Penal establece penas, valga la repetición de términos para todos aquellos que violentan ese tipo de leyes. No sé si tenemos nuevamente a la abogada. Abogada, me decía que el Código Penal, ¿qué me decía, abogada? Continúe. sí, sí, le decía que el mismo Código Penal tiene algunos delitos de materia ambiental que ya sirven para castigar algunas conductas. Sin embargo, la naturaleza del derecho ambiental no es castigar, es prevenir. Es decir, que si ya nosotros sabemos que hay un problema de cambio climático a nivel mundial, entonces nos manda como países a trabajar para prevenir, ¿verdad? Bajo este principio de precaución, de prevención que tiene pues nuestra norma ambiental. ¿Se Y es hace? así que no es tan importante castigar, sino que lo importante es prevenir. Si ya sabemos que se va a venir una época crítica por huracanes en la época de invierno, entonces nuestra legislación nos dice que tenemos que ser preventivos. Igualmente sabemos que todos los veranos hay incendios forestales, entonces lo que nos dice el derecho ambiental, tenemos que hacer actividades para prevenir estos incendios forestales. Sí. Sin embargo, en el país todavía tenemos esa parte combativa, ¿verdad? Y no se trata solamente de combatir, se trata de prevenir, de evitar que estos daños se ocasionen. ¿Se cumple estas leyes, este compendio de leyes, abogada? Pues el Estado, a través del ICF, hace una parte combativa, ¿verdad? Tiene sus brigadas y hacen un amplio trabajo y en la época de invierno pues reforestan. Sin embargo, pensamos que falta un poquito más de capacidad logística, falta un poquito más de movilización en materia preventiva, falta concientización y en la parte pues de nuestro poder legislativo pues tiene que enfocar toda nuestra legislación hacia un mismo fin. Estamos nosotros enfrentando como forestales, como expertos en la materia ambiental, estamos enfrentando un problema que las leyes no están incentivando la conservación. Mientras el gobierno habla de conservar, las leyes nos dicen otra cosa. La ley está incentivando la agricultura, la ganadería extensiva,
la tala ilegal, no está incentivando, por ejemplo, el manejo forestal, la reforestación. Porque yo no he encontrado, hoy premiamos al silvicultor del año, a la persona que más reforestó el país. Eso no existe en Honduras. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Tenemos que incentivar estas actividades y no al contrario. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que haya una suspensión de clases, haya teletrabajo, cuando Honduras está pasando su peor crisis en calidad del aire? ¿De qué nos sirve que le suspendan las clases a los niños o no haya la Secretaría estaba abierta, si los empleados públicos van a andar y los alumnos van a andar en las carreteras utilizando sus vehículos de un lado a otro? Entonces no hay esa conciencia ambiental. Nuestras leyes no nos han establecido esa conciencia ambiental. Entonces tenemos que apuntarle al manejo forestal sostenible, ¿verdad? Esa sostenibilidad de la que tanto se habla en cada cumbre de países. Abogada, ya para concluir, me dice usted que hay que incentivar, porque la ley no premia, por ejemplo, al agricultor del año, como bien dice usted, aquel que no quema, por ejemplo, para hacer sus sembradillos y que cuida la tierra, que cuida el ambiente, que produce granos básicos, que produce lo que quiera producir, pero de forma adecuada, con nuevos mecanismos que sean amigables con el ambiente. Pero también, si yo le digo a usted que me enumere algunas leyes que deberían de aprobarse en el Congreso Nacional, pero que se deben de implementar de igual manera, no solamente aprobarse, porque ya me dijo usted que hay un compendio, o sea, una cantidad de leyes, el problema es que no se cumplen. Si yo le dijera a usted, enuméreme 3 cosas que debe de aprobarse en el Congreso Nacional para que a futuro evitemos lo que estamos sufriendo hoy, ¿cuáles serían? Hablamos de la parte normativa técnica, aplicar esos incentivos para que el silvicultor pueda seguir protegiendo sus áreas. Hablamos de incentivos al manejo forestal, hablamos de incentivos al que reforesta. Entonces, ese compendio de incentivos debe de aplicarse en el país. Se habla de captura de carbono, pero Honduras no tiene ninguna aplicación en esa materia, entonces estamos un poquito atrasados con esas cosas. Nos da miedo todavía incentivar esas cosas. De repente vemos el ambiente, pasa la crisis y ya se nos olvida, ¿verdad? Entonces en estos momentos de país es que tenemos que accionar, aprovechar, así como este espacio que usted me ha dado, para mandarles un mensaje a la conciencia a las autoridades. Deben de aplicarse el sistema de incentivos para que lleguen a esas zonas y la gente se sienta motivada. Actualmente al campesino no se le incentiva por tener su bosque protegido. El campesino se le persigue porque tal vez necesita utilizar ese recurso o utilizar esa tierra porque es la única que tiene. Entonces, debe establecerse un incentivo para que ese campesino mantenga ese bosque en pie, para que no sienta que le estorba, sino que sienta que ese bosque le produce un incentivo económico para que él pueda sostener a su familia. Por otra parte, nosotros estamos como colegio creando, y aprovecho la ocasión, no quiero sonar abusiva, pero aprovecho la ocasión, porque tenemos un congreso el 24 de mayo, en el cual tenemos un foro político donde invitamos a la designada presidencial Doris Gutiérrez, sí. Tenemos a Gustavo Solórzano, presidente del CA, sí. Al alcalde de Ciguatepec. Ese congreso va a durar todo el día y designamos una hora del congreso para un foro político con la intención de que ya las autoridades se interesen en el tema, pero se interesen verdaderamente en el tema. No solamente escribir una ley, sino que sea aplicable a la realidad del país. Sabemos que hay mucha pobreza en el país y por lo tanto tiene que tomarse en cuenta, porque la sostenibilidad no solamente es conservación, la sostenibilidad es económica, ambiental y social. No puede haber sostenibilidad si no pensamos en esas 3 cosas. Qué interesante, abogada, qué interesante. ¿Me repite nada más cuándo va a ser este foro? El foro va a ser el 24 de mayo en las instalaciones de UNACIFOR de 9 a 10. Van a estar los diputados Iris Pineda, va a estar Emilio Ebey, rector de UNACIFOR, va a estar Samuel Madrid, Doris Gutiérrez, Ashley Cruz, alcalde de Ciguatepeque, Gustavo Solórzano, presidente del CA, y su servidora como presidenta del Colprofor. Excelente. Gracias, abogada. Solamente una última consulta. Respóndame sí o no. ¿Debe de aprobarse en el Congreso Nacional una ley que prohíba las quemas para siembra? Ya existe la ley para quemas para siembra. Lo que tenemos que hacer es aplicarla. Cuéntame de eso. ¿Ya existe la prohibición en el país de que se queme para siembra? Porque esto es una tradición ancestral. ¿Existe ya esto?
Existe en el país, en el Código Penal, los delitos de incendios forestales, también habla de la naturaleza preventiva, habla la ley forestal, o sea, tenemos, como le decía anteriormente, una ley muy nutrida. Lo que no tenemos son mecanismos de aplicación y tampoco una política ambiental clara y transparente que pueda ejecutarse. En incendios forestales aplica esto de que un campesino o cualquier persona que tenga una parcela vaya y la queme. ¿Está cometiendo entonces un delito, abogada? Si las quemas controladas en el país son permitidas, lo que no es permitido es que esa quema se salga de las manos del campesino porque no tiene un mecanismo o no tiene una forma técnica de hacer ese trabajo y eso provoca un incendio forestal. Entonces, al provocar un incendio forestal, entonces se convierte en delito. ¿Y Pero cuánto la es la quema como pena? tal no es delito. ¿Y cuánto es la pena? La pena va arriba de los 7 años, va de 5 a 7 o 9 años, no recuerdo específicamente, pero sí es una pena mayor a 5 años. Gracias, abogada. Interesante, interesante lo que nos ha propuesto de ese sistema, porque tiene que ser una cuestión ya integrada por todos los sectores. Agradecemos mucho a María Meléndez, la abogada, María Meléndez y también presidenta del Colegio de Ingenieros Forestales, que muy amablemente nos atiende desde San Pedro Sula. Gracias, abogada. Muchas gracias a usted por el espacio y sí, aprovechar siempre para hacer un llamado a la población, a los demás medios de comunicación a que se sumen, así como hoy mismo ven estos espacios, entonces que también lo hagan, porque es una necesidad sentida. Finalmente Honduras siente, ve, percibe el problema ambiental que tenemos y creo que es el momento propicio para hacer un llamado a las autoridades y a todos los sectores de la sociedad.